En principio por esta entrevista. La verdad que la estuvimos pensando y nos pone recontentos y contentas. Les cuento un poco, este va a ser un ciclo de entrevista que aborda la problemática del realismo. Es un espacio pensado entre Sonámbula, que es un espacio que piensa la literatura y la política, y bueno, el Proyecto 5, que es un observatorio de ciencia ficción, tecnología y futuros. Así que bueno, vamos a darles 5 preguntas y ustedes van a responder, digamos, de una a la vez y se va a armar como un diálogo. Y bueno, la idea es que más o menos podamos en esos minutos, en este tiempo que tenemos, poder armar y poder pasar por las preguntas. Así que bueno, yo voy a empezar con la primera, que es para los dos. Es esta. ¿Cómo pensarían la posición de sus trabajos o su poética en relación al realismo? Y después te la repito, si no. ¿Qué creen que puede aportar el realismo hoy a la literatura? Bueno, que empiecen las damas, ¿no? Que empiece entonces la Ferrari. Bueno, dale. Perfecto. Bueno, yo creo que de ahora, pero lo pensé bastante esta pregunta porque parecía que yo estuviera rompiendo con una poética que tenía, lo cual es cierto, pero me parece que el realismo en relación a mi trabajo lo que estuvo siempre es en tensión. Lo que fue variando es los grados de tensión. Digamos que el soporte del realismo a mí me interesa para romperlo. En algún momento lo rompía menos, y ahora estoy en un momento en el que lo rompo mucho más. Pero no me deshago del soporte. De hecho, los cuentos más fantásticos que escribo, más en el imaginario del fantástico, tienen un primer pie puesto en el realismo. Pienso, están más cerca de Harrison, hablábamos con Juan otra vez, que de China Miéville, ¿no? Uno arranca más de la lógica misma del fantástico puro, y el otro va tensionando desde algún lugar cercano al realismo a un lugar más fantástico, un lugar más raro. Entonces me da la sensación que es eso, que lo que hay es a niveles de tensión, niveles de ruptura o de porosidad con el realismo que tiene que ver con la necesidad del texto, no tanto con las necesidades mías. Eso es la primera pregunta. Le doy paso a la compañera. El acercamiento más honesto y nítido que yo tuve con el realismo lo hice en el teatro con una obra que yo escribí y dirigí en el 2014, que se llamaba Los ríos del olvido. La escenografía era muy realista, nos costaba muchísimo armarla porque era como el cuarto de una casa. Los actores estaban muy bien, yo recuerdo, los diálogos también estaban muy bien, pero era curioso lo que provocaba en las personas, reclamaban al ver la obra que faltaba belleza. De manera que nunca más volví a un lugar así, en el que además había confiado mucho porque entendía que había algo que los demás recibían que no alcanzaba a producir un chispazo, ¿sabes? Que no alcanzaba a producir ningún refusilo, ningún relámpago en los corazones de las personas que lo veían. Entonces yo renuncié al realismo luego de eso. Bien, y la segunda parte de la pregunta era ¿qué le podía dar, qué podía ofrecer el realismo hoy? Exactamente. Sí. Eso. Entiendo, atado a lo primero que decía, que en mi caso, particularmente, andás a saber cómo es el trabajo de otra gente, pero entiendo que en mi trabajo y en el de otro montón de compañeros que me interesa alrededor, lo que puede dar es marco. Un marco sobre el que empezar a trabajar. Una vez más, para desbordarlo, para romperlo, el marco, pero me parece que es eso lo que ofrece en primera instancia. Es uno de los marcos posibles, y aunque ya el contenido no esté funcionando, todavía funciona como continente, me parece. Eso que dices tú, Quique, es lo que ofrece a los escritores, ¿verdad?
Bien. Yo creo que es muy tentador poder hacer el juego de querer reproducir una realidad como esta, sobre todo como esta, la que estamos viviendo en este momento. Yo creo que lo que ofrece es tentación. Luego, lo cierto también es que es tan tentador pensar las alternativas fantásticas a todo asunto pedestre que una siempre termina renunciando. Bien, vamos con la pregunta número 2. De los imaginarios y las poéticas que se están produciendo hoy en la actualidad, ¿cuáles les interesan más y, bueno, por qué? ¿No? Bueno, arrancás vos, dale, te escucho. ¿Sí? Me resulta tentador lo mismo que me ha resultado tentador antes, es decir, cualquier cosa que esté sucia, ¿verdad? Cualquier cosa que esté desde el principio un poco emputecida ya me resulta interesante. Recién cuando hablaba Quique, yo pensaba en Come Tierra, que es un libro escrito por una amiga nuestra, y yo pensaba cuán real era hasta el punto de que podía llegar a ser real todo lo demás, todo lo que parece fantástico en la novela, dependiendo de los ojos que la lean. Eh, entonces, eh, bueno, yo perdí el hilo de lo que estaba diciendo, porque me reprimí por el tiempo, perdón. Bien, yo te salvo. No, tranqui, porque igual, obviamente, a ver, hay preguntas que les van a dar más para desarrollar que otras, entonces si hay preguntas que sienten que pueden como desarrollar más, no pasa nada. Sí, y por ahí una vez que contesta aquí, que también vos te No, ya acordás está, ya lo recuperé. Vamos. Perdonen, yo les advertí que estaba un poco subida de tono antes de empezar la entrevista. Porque pensaba que de lo que se produce, qué es lo que me interesa, justamente es lo inclasificable, lo que me interesa verdaderamente, como el caso de Come Tierra, que no se puede decir que sea una novela fantástica del todo, ¿saben? Entonces, pienso que lo que me atrae es esa cosa como inaprensible también de algunos escritores. Eso. Bueno, sí, estamos más o menos en línea, prácticamente lo que yo iba a decir. A mí las poéticas que me interesan y las que están circulando son todas las que son porosas, todas las que están interferidas, digamos, donde se juega la hibridez. No necesariamente este híbrido o esta porosidad tiene que ver con el realismo y lo fantástico, hay otras formas de hibridación, pero en cualquier caso a mí lo que me interesa es eso, me parece que no es una cosa nueva, me parece que trae unos años ya, que las estéticas y las poéticas más interesantes que están bollando tienen que ver con empezar a poner el acento dentro de lo que conocemos como géneros populares, más un pie en la segunda parte que en la primera, ¿no? Y lo que es popular, por definición, es plebeyo, está hibridado, es mestizo, y me parece que entonces en ese ámbito, en el ámbito del mestizaje, de las poéticas, es donde se está dando lo más interesante. Pienso en el libro que mencionaba Camila, de Dolo, en Come Tierra, en el propio en Las Malas, el propio libro de Camila, en la literatura de Ricardo Romero o de Leo Yola, en lo que están haciendo Mariana. Bueno, hay sobre todo la que para mí es la mejor pluma de todos nosotros, la hibridación que desde distintos ángulos va proponiendo Gabriela Cabezón, ¿no? que en cada libro propone un cruce nuevo y cada vez lo hace de una manera asombrosa. Bueno, antes de pasar a la tercera pregunta, tengo una repregunta para cada uno, digamos. Antes de eso, decirles que tanto Dolores
como Ricardo, como Gabriela, como otros autores van a ser parte de este ciclo, entonces está buenísimo que se pueda circular, digamos, de alguna manera los imaginarios y las poéticas que están trabajando. Tengo una pregunta para Camila que tiene que ver con un cruce que me parece fantástico, que tiene que ver con la dificultad del realismo para llegar a la belleza, ¿no? Algo que se desprendía de su primera respuesta, ¿no? O sea, como esta obra de teatro que trabajaron y que no logró belleza, digamos, ¿no? Entonces, sería casi como identificar una relación truncada entre realismo y belleza. ¿Cómo sería ese camino, Camila? Yo de todas maneras creo que la obra tenía momentos de enorme belleza, ¿eh? Pero sí notaba, porque era algo muy común en el público, este reclamo de la falta de belleza. Supongo que un ojo poco entrenado para encontrar belleza en algunas cosas. Luego sí, yo creo que la obra era muy ominosa, que era muy cruel, era sobre dos hermanos Villers y una madre alcohólica que vivían todos en la misma habitación. Eh, Era bastante ominosa y lo cierto es que no tiene que ver con la poca fertilidad para la belleza que tenga el realismo, porque supongamos, no sé, Rocco y sus hermanos, suponte, de Visconti, que es neorrealista hasta el último momento y sin embargo de unos momentos de belleza terribles, sino de cómo lo recibe la gente. Es decir, para mí no había nada peor que tener que ponerme a explicarles dónde yo consideraba que había belleza en esa obra. Entonces ellos decían, ah, sí, es verdad, sí, mira, es cierto. Pero el hecho de tener yo que sanar algo que se rompía entre ellos y yo, esto lo digo en el teatro, que es mucho más necesario, es mucho más necesaria una respuesta inmediata, ¿verdad? En la literatura supongo que importa un poco menos. Pero ahí en el teatro, donde la gente debe aplaudir, donde la gente debe además salir y recomendar la obra a otros que la vayan a ver, yo notaba que había algo que yo no iba a poder hacer, que era sanar eso que se rompía. Cuando uno ponía algo, primero muy bien hecho y que estaba muy parecido con una situación cordobesa muy común, que son los narcomenudeos aquí en los barrios populares de aquí de Córdoba. Entonces, yo renuncié cansada, ¿sabes? Porque yo no voy a pasarme toda la vida, siempre tuve ganas de hacer, suponte, una obra que fuera un pabellón de travestis en alguna cárcel. Y yo luego dije, no me voy a poner yo en este trabajo de tener que andar suturando la herida que se produce entre el público y los teatreros, no, gracias. Bueno, y tenía una repregunta para Quique, porque me parece, digamos, que hay una diferencia entre el imaginario del realismo y los procedimientos del realismo, digamos. O sea, los procedimientos del realismo pueden ser utilizados para contar el fantástico. De hecho, muchas veces son utilizados, ¿no? O sea, contar con las descripciones que nos heredó el realismo, las criaturas del fantástico. Y por un lado está el imaginario realista, que es un imaginario que se niega a aceptar que haya más cosas en esa realidad que las reales, digamos, ¿no? Entonces, tenía ganas de preguntarle aquí, cuando hablaba, digamos, de lo que el realismo nos da es marco, decía aquí que si se refería más a los procedimientos o a el imaginario realista. No, por supuesto me refiero a los procedimientos. De hecho, yo creo que el imaginario del realismo como tal, digo, está atado al positivismo, ¿no? Lo que nosotros ya varios años atrás, en una conversación con un escritor que nos estaba proponiendo un texto, habíamos llamado con piedad y acierto el costumbrismo bobo. Eso se agotó solo mucho antes. Es lo que a la izquierda le gusta decir del peronismo, pero que no es verdad, sí es verdad con respecto a este imaginario del realismo, que ese fue un cadáver insepulto muchos años. Parece ahora haber sido sepultado. Yo siempre me niego igual a enterrar a los genios literarios, porque me parece que
probablemente haya cosas que tengan que ser contadas desde ahí. De hecho, la actual coyuntura, de la que supongo que vamos a hablar más adelante, me parece que va a traer de vuelta algunas ideas del realismo a nuestra narrativa. Pero sí, de lo que hablaba era esto, de los procedimientos, este es el marco del que hablaba, ¿no? de la posibilidad de contar desde una experiencia común. Buenísimo. La tercera pregunta tiene mucho que ver con esto, digamos, tiene que ver con que hay una cierta relación entre realismo y ciencia, podríamos decir. Es decir, el positivismo construye un marco de lo verosímil para nuestras experiencias. Retomo ahí lo que decía Camila en relación a la novela de Dolores, que puede ser leída como una novela realista. Sí, eso fue de hecho lo que ella defendió cuando charlamos en un encuentro sobre New Weird. Ella decía, ustedes piensan que esto es fantástico, pero cuando en el lugar donde yo vivo, esto es bastante más real que muchos de los discursos oficiales. Entonces hay una cierta relación, digamos, entre realismo y ciencia positiva, y hay una relación, podríamos decir, un vínculo entre fantástico y ciencias marginadas, como puede ser la adivinación, la precognición, etc. Digamos. Entonces me gustaría pensar si ustedes de alguna forma trabajan en relación a esta idea o a esta relación entre ciencia y realismo, fantástico y ciencias marginales o saberes marginados cuando encaran una ficción. No, para nada. Para nada. Primero, nunca sé muy bien qué voy a escribir, entonces no tengo plan absoluto más que un par de palabras de inicio, ¿verdad? Que son las que disparan. Pero luego, pienso que si fuera un conocimiento relacionado con lo científico, pues entonces la experiencia concreta con la realidad de algunos personajes, supongamos un panadero o un buscavida, ¿verdad? Como es el caso de mi familia, que yo me crié con un padre que era buscavida. Sin la menor ciencia, yo puedo hablar con veracidad, sin necesidad de inventarme mucho sobre un oficio como ese, con el más absoluto realismo, ¿se entiende? Digo, el realismo de lo que más precisa es de una experiencia, me da la sensación, más que de un conocimiento adquirido, ¿verdad? Bueno, eso. No, espera, y luego, y luego también creo que el fantástico es de una minuciosidad casi científica, ¿verdad? Supongamos en esta distopía de Margaret Atwood, del cuento de la criada, yo digo el rigor con que ese libro está escrito, o pensemos también en los libros de Tolkien, tienen una rigurosidad que es científica verdaderamente. Wow, me pasó de todo. Perdón, fue interrumpido por tengo esto en el teléfono. Bueno, ya me parece que la resolución del tema, como más bien, como nosotros quedamos llegamos en un momento en el que el realismo, tal y como fue pensado, digamos, estaba dotado, probablemente lo pensemos como materiales idénticos. Lo que me parece más interesante es cruzarlos. Me parece interesante pensar a Cometierra como un evento científico, o como yo escuché una vez hace varios años en Mar del Plata, un pibe que se llama Nico Correa, que además de escritor es boxeador, presentaba un libro que se llama Subo,
de unos demonios que había en Villa Tesey, y él lo presentó como un libro realista. Eso dijo. Esto no, o sea, no hay fantástico en este libro. Yo no lo leí el libro, pero quiero decir, se llama Sucubo y es de demonios. Entonces me parece que es cuando es más interesante, cuando los materiales de la ciencia pueden ser tomados como variables de lo fantástico. Se me ocurre, tratando de evitar ser autorreferencial, pero lo primero que se me ocurre, el último cuentito que yo escribí, un cuento que es completamente, pero trata de abordar desde como si una ciencia, y al revés, los procedimientos del fantástico o relatos que son están con un pie más firme en el fantástico, trabajando con los materiales cruzados, ¿no? Eso me parece que en los dos casos funcionan como materiales. Bueno, genial. Gente, yo, perdón, quiero hacer una intervención y le quiero preguntar, me pareció interesante lo que dijo Cami con respecto a Margaret Atwood. Digo, bueno, yo creo que en tu literatura veo elementos, digamos, sobre todo en las malas, digamos, hay elementos fantásticos, pero digo, me acordaba de una entrevista que escuché que te hicieron en el Malva el año pasado, y vos hablabas, me pareció interesante, y quería como ver si podías profundizar un poco sobre la idea de feminismo como ciencia ficción, que a vos te interesa, ese concepto de feminismo como ciencia ficción. Y había apagado el micrófono. Ese concepto a mí me lo pasó Claudia Rodríguez, que es una escritora y activista trans chilena. Ella hablaba de hacer ciencia ficción como modos de mundos posibles para el feminismo, para las mujeres, para las travestis. Algo que de lo que le habían hablado antiguas feministas que ella conoció en sus viajes, a encuentros por Latinoamérica. Y yo por casualidad estaba en ese momento pensando cómo llevar adelante una obra de teatro de ella que se llama Vienen por mí. Entonces me había metido de lleno en el mundo de la brujería y me había inventado una especie de, tengo los apuntes por allí, de guía que era la de vudú travesti vegetariano. Uno de los principios era que no podía morir ningún animal en los rituales que se hicieran. Entonces, ella me decía que lo más importante era poder, que la realidad ya estaba demostrada, ya estaba estudiada, ya estaba vivida, ya estaba pasada por el cuerpo tantas veces, que era necesario comenzar a pensar un activismo que ideara otras posibilidades de existencia, la ciencia ficción feminista. Y bueno, yo resolví hacer esto, como que su obra, la protagonista era una bruja que había renacido de un transfemicidio, que había sido asesinada en una noche de juerga y luego renacía como bruja en un bosque. Y bueno, a mí me pareció muy interesante, ¿sabes? Porque es algo que, primero, que yo disfruto muchísimo en el cine, soy una pesada con el cine de ciencia ficción, y pienso que además pone una advertencia en nosotros. Dice, miren, esto también puede pasar. Bueno, vamos con la cuarta pregunta y ahí después Dani, Lucía cierra con la quinta. La cuarta pregunta tenía que ver con una cuestión generacional, digamos. Yo creo que nuestra generación, en un sentido amplio, tiende a esquivar los conflictos que ha enfrentado la generación del 60 y 60 por motivos múltiples, ¿no? O sea, motivos históricos, motivos de herencia, varios que podríamos charlar en otra conversación, digamos. Pero me parece que, en principio, la pregunta sobre el realismo le era una pregunta muy atinente a la generación del 60 y 70, digamos, ¿no? Una pregunta que tenía que ver con los realismos socialistas, con cómo intervenir
desde la literatura hacia la política, ¿no? Hay un cuento de David Viñas en relación al día después de la Revolución, que parece ser casi del orden del realismo, y no del orden, o sea, no está planteado como una práctica futurista, como puede plantearse la ciencia ficción, sino más bien como una práctica de ejercicio del, bueno, que puede pasar pasado mañana, digamos, ¿no? Entonces me parece que nuestra generación no solamente es reticente a la pregunta sobre el realismo, sino que tiene otro horizonte histórico, y por lo tanto, realismo significa otra cosa. Es esto que Mark Fisher define como realismo capitalista, y es, bueno, la imposibilidad de pensar futuros no capitalistas, ¿no? Que para esa generación estaban al alcance de la mano, y para nosotros parecen ser futuros perdidos. Entonces, por ahí me gustaría pensar con ustedes, bueno, ¿cuál sería la diferencia que ustedes ven en las literaturas actuales y las literaturas de esa generación en torno al problema del realismo? Yo mira, cuando tú hablabas, yo no sé si voy a responderte la pregunta precisamente como, como debería, pero cuando tú estabas hablando yo pensaba en cómo la realidad es el capitalismo. Cómo no podemos pensar otra realidad más que esta, ¿verdad? Entonces, cualquier posibilidad de fuga que se hace en la literatura, en el cine, incluso políticamente, como los zapatistas, pienso yo en este momento, se leen como un realismo, diría, mágico, o una especie de realismo que ya está dejando que entre la ciencia ficción o lo fantástico o lo místico o lo que fuera, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba cuando tú estabas hablando. Por supuesto, el hecho de que no se tuviera todavía noción de hasta dónde podía llegar esto que finalmente terminó por tener un mundo en cuarentena ahorita, que es bueno, el capitalismo, la superproducción, el extractivismo, etcétera, les permitía otras posibilidades de escritura, márgenes mucho más amplios. La verdad que nosotros ya somos testigos de un mundo donde las cosas parecían, o sea, estamos viviendo lo que para ellos era ciencia ficción. Bueno, es una pregunta difícil porque la respuesta está un poco contenida en la pregunta, en lo que a mí respecta. Esto no es casual porque es un tema sobre el que venimos dando vueltas. Me parece que tiene que ver directamente con los límites de la realidad. Porque no es solamente que escribieran en clave realista, sino la discusión acerca del realismo, la discusión para defenderlo o la discusión para atacarlo. Nosotros hace como unos 15 años atrás, o una cosa así, entrevistamos a Paco Taibo II, que nos contaba su defensa y la de su generación de la ciencia ficción ante los embates del estalinismo cultural, y que en ese momento parecía descabellada, ¿no? Ellos tenían que ir contra una lógica que era la lógica hegemónica, que era si estabas viviendo en la realidad, tenías que contar la realidad, como si la realidad no se pudiera lateralizar, no se pudiera... Yo supongo que acá debe haber sido más difícil ese debate porque este es el país de Borges, y entonces eso nos salva de una serie de inconvenientes. Nos salva tanto una serie de inconvenientes que todos nosotros pensamos a Arlt como un escritor poco atado al realismo, un escritor que todo el tiempo está tocando el fantástico. Y yo en estos días lo volví a pensar y no puedo encontrar una página en la que se despegue del realismo social. Lo que pasa es que lo hace de una manera que es fantástica en sí misma, que rompe, sobre todo con la forma de escritura, rompe con el narrador, rompe con la página, pero es casi todo lo que hace. Entonces me parece que tiene que ver con los límites de la realidad, en una realidad en la que todo era posible, entiendo yo, el momento de ebullición entre el final de los 60 y mediados de los 70, ¿no? Era posible la revolución, era el momento de las drogas lisérgicas, y hacía 10 años que había aparecido el rock. La cultura rock es probablemente la última gran cultura reactiva al sistema capitalista. Ahora parece un chiste esto que decimos,
pero bueno, no lo era 40 o 50 años atrás. Entonces, en ese momento, capaz que volver a la realidad tenía algún sentido. En una realidad con futuros obturados, en una realidad en la que no parece haber caminos posibles hacia adelante, o fugas hacia adelante, la discusión sobre el realismo debiera reavivarse. Yo creo que la manera más eficaz de reavivarla es por la vía de la producción, es rompiéndola, rompiendo las trincheras, rompiendo la fortaleza que nos propone la realidad real. Eso. Bueno, y enganchado un poco a lo que vienen diciendo, nos quedan menos de 5 minutos, así que van a tener que responder muy rápido la quinta pregunta. Aprovecho por si se corta para agradecerles un montón haber participado en esta charla súper, súper interesante. Y la pregunta que no tienen por qué saber responder, pero bueno, lo que les salga, tiene que ver con cómo y desde dónde creen que la literatura nos puede ayudar a pensar este contexto de irrealidad, ¿no? En el que estamos viviendo, bueno, un mes de encierro, una pandemia mundial, bueno, un poco esto que ustedes decían, ¿no? Como una realidad que se está rasgando todo el tiempo. ¿Cómo creen entonces que la literatura puede ayudarnos a interpretar esta forma rara de realidad que estamos viviendo? Yo creo que distrayéndonos hoy un poco. Yo creo que dándonos un respiro, un aire. Pienso que es el mejor momento para leer Robinson Crusoe, 20.000 viajes de 1.000 leguas de viaje submarino. Yo creo que es el momento ideal para volver a esas lecturas, y con eso ya es suficiente. Bueno, me hubiera encantado contestar eso, pero yo hace años que me cuesta un montón pensar como lector. Yo, sigo leyendo y siendo más que nada un lector, pero cada vez que me hacen una pregunta sobre la literatura, pienso desde la producción. Y tengo la sensación de que, por eso decía hace un rato, hay que ver cómo se juega el realismo ahora y si lo vamos a terminar de matar. Tengo la sensación de que quizá buscamos escapar del realismo por el camino del realismo. Y lo que hicimos fue apurarnos un poco, ¿no? Y entonces que ahora lo que va a haber que hacer, o lo que la literatura va a hacer, es empezar a ajustar las posibilidades de lo real. No sabemos a qué realidad nos enfrentamos, hay que ver cuánto del fantástico que estábamos escribiendo funciona en el marco del fantástico. El cuentito anterior al este último que yo digo, que escribía, trataba de una gente que no podía salir de la calle más que para trabajar. Y entonces, no estoy seguro, por supuesto, decía Lucía recién, no tenemos por qué saber contestar esta pregunta. Yo tengo la sensación de que no supe contestar tampoco las anteriores, pero en este pensar juntos, en estos balbuceos, me da la sensación de que quizás haya algo de esto. Quizás estamos ajustando esa tensión que existe siempre entre literatura y la voz del poder, digamos, entre la literatura y el Estado, dice Piglia, ¿no? Que es la tensión entre la realidad y la verdad. Entonces me parece que quizás nosotros buscamos escaparle al realismo y el realismo nos vino a buscar. Vamos a ver cómo progresa. Espero que no, pero es la sensación que tengo. Bueno, Che, en principio muchísimas gracias. Nos quedan ahí 1 minuto 50 para despedirnos. Es un gustazo poder pasar la cuarentena pensando un cachito, charlando un cachito y encontrándonos, aunque sea en esta forma virtual. Les vamos a convidar de las otras entrevistas para que la idea es que se arme un espacio de reflexión más grande que pueda incluir a varios autores y autoras y nos pueda dar un poco como una señal de para dónde estamos reflexionando como comunidad. Les vamos a pasar, por supuesto, los links de los videos y las grabaciones que hagamos. Nada, nos gustó un montón encontrarnos un domingo para charlar con ustedes. Ojalá haya próximas. Así sea.
Bueno, eso, gracias a ustedes entonces por la invitación. Una alegría habernos podido encontrar, aunque sea así, con Camila, con quien hablamos más o menos seguido, pero no nos hemos visto más bien poco. La real realidad. Le había prometido mis mejores galas y me puse probablemente la remera más vieja que tengo, pero es así, pues yo hago las promesas para romperlas. Les mando un abrazo grande a todos y nos estamos cruzando. Lu, estabas hablando y no te pudimos escuchar. Quiero que Camila nos recomiende una película de ciencia ficción. ¡Ay, Alien! De la saga de Alien, de la 1 a la última que es Covenant. Véanlas todas, son fabulosas. Excelente. Alien Corazón. Chao. ¡Mua!